Señor, gracias porque tenemos en ti un- una fortaleza a la cual podemos aferrarnos, en la cual estamos seguros. Tenemos, Señor, en ti una esperanza que nos sostiene y gracias porque tenemos tu palabra en la cual podemos confiar, porque es como una antorcha en medio de este lugar oscuro. Abre, Señor, nuestro entendimiento para recibir de ti lo que tú quieras decirnos. Enséñanos tus caminos y ayúdanos a caminar en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo, Salmo no, Primera de Samuel capítulo 22, que en realidad es un salmo, por eso se me fue, ahí se me lenguó la traba. El Salmo 18 y el capítulo 22 del segundo libro de Samuel son, salvo algunas variantes muy chiquititas, son prácticamente el mismo texto. Y cuando Dios repite algo, eh, es porque tiene algo importante que decir. Y el tema que vamos a ver es importante, pero, ¿cómo decirlo? Mi esposa sabe, y algunos de mis amigos también, que a mí no me gusta predicar salmos. Em, a menudo me ha tocado hacerlo, pero no me siento cómodo predicando salmos, porque los salmos son poesía. Y, y la poesía realmente no se explica. Es difícil explicar la poesía porque en el momento en que tú la agarras para explicarla, pierde toda su magia. Entonces, por eso se me dificulta, porque tengo la impresión de que está tan hermoso un salmo, es una canción, es un poema, es algo que sale del corazón del salmista, y aparece Iber ahí, lo manosea para explicarte: "Ah, mira, aquí está esto y esto quiere decir esto", y bueno, te lo entrego así todo manoseado. Y por eso es mi oración que puedas eso, ¿no? Poder tomarlo, explicar lo que tengamos que explicar, porque algunas cosas es necesario, pero luego poder regresarlo a la belleza original que tiene sin que nadie le ponga un dedo, ¿no? Y pues este capítulo es en realidad un salmo, es un salmo largo, el Salmo 18 no es el más largo de todos los salmos, pero es un salmo largo y donde está una primera diferencia está en el inicio. Fíjate, segundo de Samuel capítulo 22 dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico, o sea que David compuso esto a Dios, es una canción, digamos, compuesta para Dios. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Lo primero que notamos ahí es que Saúl para David nunca fue un enemigo. Si te fijas, dice, le libró de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl. Saúl no está considerado un enemigo de David. Lo consideró un rey, lo sirvió como a su rey, lo respetó como al ungido de Dios. Él nunca tomó su trono, él nunca hizo algo para tomar su trono. Ahora, fíjate la introducción que tenemos en el libro de Salmos, Salmo 18. Dice el Salmo 18. Voy a leer la introducción del Salmo 18. Dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces dijo, y aquí está una gran diferencia: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Eso, si te fijas en el libro de Samuel, no está esa parte. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. No está. ¿Por qué? De ahí en fuera es prácticamente el texto íntegro, pero ¿por qué no está esto? Mm, no lo sabemos. Probablemente hay un gran debate acerca de en qué momento escribió David este salmo. Muchos dicen que a la muerte de Saúl, otros dicen eh, en su coronación, cuando fue coronado, entonces escribió este salmo. Otros piensan que no, está escrito al final de su vida. Eh,
La verdad no lo sabemos. Por un detalle que veremos más adelante, algunos piensan, tienen mucha seguridad en que tiene que ser al principio de su reinado. Yo, en lo particular, una opinión completamente personal, no es doctrinal, no es una verdad absoluta, ni mucho menos. Es mi opinión nada más así de, además una opinión sin mucha base, nomás es por eso es una opinión. Yo creo que este salmo lo escribe hacia el final de sus días y que ya al final de sus días reescribe el salmo, pero ya para incluirlo en el libro de Salmos y por eso añade al final ya en sus últimos días esto de te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Eh, es lo que te digo, yo a mí me late, pero no tengo ningún argumento bíblico, ni arqueológico, ni etimológico para esto. Simplemente me parece que eso puede ser que él haya escrito esto en algún momento de su vida, ya ha pasado incluso la rebelión de Absalón, escribe esto, y luego copia o reescribe el salmo para incluirlo ya en el libro de Salmos, pero añade esta primera parte de Te amo, oh Jehová. Y te voy a ser sincero, a mí se me hacía muy raro decirle a Dios te amo. Se me hacía muy sentimentalista, se me hacía muy, am, em, no sé, como que no se me hacía, no digo que era incorrecto, pero no se me hacía decirle Dios te amo. Era como raro. Pero ahora que veo en el Salmo 18 que David dice, te amo, oh Jehová, te digo una cosa, se me hace muy natural. Ahora sí creo me late decirle a Dios, te amo. David es un hombre de guerra, es un hombre que ha peleado muchas batallas, pero eso no ha endurecido su corazón en sensibilidad delante de Dios para decirle, Dios en verdad, te amo. ¿No? Regresemos aquí a Samuel, por favor. Dice, versículo 2. Aquí comienza el Salmo. Bueno, en el capítulo 22 en este caso, ¿no? Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Si te das cuenta, lo que está haciendo David aquí es como que tratar de describir a Dios, pero en relación a su propia experiencia. Te dije que no voy a ir comentando mucho porque quiero dejarlo lo más limpio posible, pero no puedo pararme sin hacerte notar esto. David, voy a volver a leerlo. Fíjate qué tan lleno está de mí. David está hablando de su experiencia, lo que ha sido Dios para él. Dice, Jehová es mi roca. La palabra roca es una, una peña, no es una piedrita. ¿Has visto la peña de Bernal? Es una piedra gigante. Bueno, él dice, Él es mi roca. Cuando toda la tierra tiembla, cuando todo está medio, eh, no sé, eh, inestable, Dios es una roca. Mi fortaleza, esto es como mi castillo donde puedo refugiarme. Y mi libertador. El año pasado nos refugiamos en casa y hubo gente que se sintió pues como prisionera. Pero entrar en el castillo de Dios no es estar prisionero porque Él es el libertador. Es estar libre dentro de su castillo, dentro de su casa. Dice el verso 3, Dios mío, fortaleza mía. ¿No? Eres mi fortaleza. En Él confiaré. Mi escudo, cuando vienen los ataques directos, Él es el que me defiende. El fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Eso es David para él. Y te digo una cosa, eso es David, eso es Dios para David. Y eso es Dios para nosotros. El problema es que a veces no lo recordamos. Y en momentos difíciles de dolor y de angustia buscamos la roca que está más cerca. Netflix,
Ahí pues esté como embotada la mente, ¿no? Así medio atolondrada, viendo algo, o, o Facebook o lo que sea. Y en vez de correr, fíjate qué es lo que hizo David, versículo 4. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Sabes qué hizo? Invocó a Dios. Invocar es poner en la boca. Llamó, clamó a Dios. Yo tengo que confesar que para mí me cuesta en momentos difíciles. Mi primera reacción es tratar de resolverlo en vez de orar a Dios, invocar a Dios. Dios, ¿qué hago? Dios, ya ven, defiéndeme. O sea, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. ¿Dónde me puedo guarecer, resguardar, sino en ti? ¿Dónde puedo subirme que cuando venga la riada no me va a llevar? En la roca. Se nos olvida invocar a Dios. Dice el verso 5. Empieza a contar David un poco su experiencia, lo que vivió. Dice, me rodearon ondas de muerte, olas, estos son olas, ¿no? Está como que en una inundación, te está describiendo que lo está arrastrando. Torrentes de perversidad me atemorizaron, ¿no? Riadas de... ¿Nunca has estado cuando un río comienza a crecer? A mí me tocó estar alguna vez cerca de mi pueblo. Bueno, mi pueblo, hay un río que cruza cerca y es un río que tiene el agua como hasta llega, está como por acá el agua cuando te paras de cabeza. O sea, realmente o sea, la cantidad de agua que cruza es mínima, pero el lecho del río es muy ancho, es muy, muy, muy ancho. Yo siempre me preguntaba, ¿pero y eso qué? O sea, tanto ancho de río para una cosita así. Era muy común, íbamos ahí a pasar los fines de semana cuando era niño. Pero cuando llueve en la parte norte, al norte, y cuando baja el río con su fuerza, alguna vez sí nos tocó ver cómo se escucha como si fuera un tractor, ¿no? Que arranca, brrr, suena y luego empieza a subir, a subir, a subir el agua, a subir el agua. Y viene con troncos, con palos, con ramas. Y lo que era así de agua se convierte en algo que llena todo lo ancho del río, muy fuerte y a veces puede ser incluso trágico. Y dice, así me sentía. Yo estaba en medio de esas olas de muerte, en medio de esos torrentes de perversidad. ¿Te acuerdas cómo huía David de Saúl? Ligaduras, dice el verso 6. Estos son cuerdas del Seol me rodearon. Esto es como estaba atado ya al lugar de los muertos. Tendieron sobre mí lazos de muerte. ¿Te acuerdas que en el capítulo 20 del primer libro de Samuel, Primera de Samuel capítulo 20, versículo 3, ahorita va a aparecer en la pantalla, Primera de Samuel 23, dice, estoy a un paso de la muerte, David. David dice, estoy a un paso de la muerte. Fíjate al final, dice, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Se sentía así, o sea, estoy atado ya, ya soy como un pez que ya está en el anzuelo, ya me están jalando, estoy a punto de morir. Pero, verso 7, perdón, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Y fíjate esto, Él oyó mi voz desde su templo. Qué maravilla es que Él oye. Yo necesito recordar que Dios escucha. Pablo decía eh, que eches tus cargas en Él, ¿no? Él tiene cuidado de nosotros. A mí se me olvida que es una realidad que Dios oye. Necesitamos recordar que Dios en verdad oye, ¿no? Versículo 7 dice, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Y sabes qué hace Dios? Agárrate, porque fíjate lo que Dios hace, versículo 8. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó Él. O sea, te lo voy a poner de esta manera. Si un día mis hijos, ¿qué ha pasado? Alguna noche, seguramente te ha pasado, tus hijos
de alguna manera como que gritan o tienen una pesadilla y, o sea, saltas de la cama, o sea, saltas a ver qué está pasando, ¿no? Para acudir en su ayuda. Puede ser que su fantasía les está jugando una mala pasada, pero yo quiero estar ahí y quiero llevarles el consuelo y quiero abrazarles. No, nunca voy a pensar, "Ah, es una pesadilla, se le va a pasar, se le va a acabar y ya". Nunca voy a saltar. Bueno, y si ese soy yo, que soy un padre completamente, este, em, pues pecador e incapaz, nuestro Padre en el cielo, fíjate qué es lo que hace. Se levanta y hay em, una repercusión global, ¿no? Humo subió de boca de su nariz. Respira y sale humo, ¿no? De su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Obviamente es poesía, ¿no? Está tratando de describir a Dios levantándose de su trono, saliendo, dice, montó sobre un querubín, como volando hacia el rescate de su hijo, de David. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Esto es como que él viene, pero es un misterio, ¿no? Está como escondido entre tinieblas y entre algunos traducen esto como oscuridad de aguas, es como un diluvio alrededor de él, ¿no? Como una tormenta que se acerca. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Imagínate, de pronto su voz, ¡pum!, suena. ¿Qué está pasando? No, no, este es nuestro Dios. Dios no ha cambiado. Y a veces cuando clamamos a Dios, olvidamos que este es el Dios al que estamos clamando. Dice el verso 15, envió sus saetas, estos son sus flechas, y los dispersó, ¿no? David está huyendo, acuérdate, está como se siente acorralado por el enemigo, y dice, envió sus flechas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. ¿No? Qué dramático es como lo pone David, ¿no? O sea, el momento en el que Dios apareció, ¡pum!, salieron las aguas, como cuando el diluvio, se dice, se abrió la tierra y salieron, se podía ver el centro de la tierra, y todo al soplo del aliento de su nariz. Hay una película que se llama Tornado. No sé si tú la viste, es ya antigua, pero hay un momento en que están explicándole a alguien, son estos cazadores de tornados, y dicen, no, pues como es un F1 es así, un F2 es así, ¿no? Un F3 puede mover tu casa de posición, ¿no? El que vimos hoy le dice es un F4, ¿no? Y pregunta a la persona que está escuchando esto, ¿y cómo sería un F5? Y todos se quedan en silencio. Y alguien le dice nada más, un F5, el dedo de Dios. O sea, ese poder, no de un poder que efectivamente podría ser un poder completamente destructivo si no fuera que nuestro Dios es bueno. Pero es bueno, no es buenito. Dios no es un león que se puede domar. Verso 17. Fíjate lo que David dice, envió desde lo alto y me tomó. Acuérdate, él estaba como en ese río enlodado, en medio de esta riada, atado hasta con ligaduras hasta el Seol, que es el lugar de los muertos, y dice, desde lo alto me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. David no dice me libré, sino me libró. No dice los derroté, sino dice Dios me rescató. ¿Me asaltaron en el día de mi quebranto? Sí, mas Jehová fue mi reposo y me sacó al lugar
espacioso. O sea, me tomó de esta estrechez en la que estaba y me sacó a un lugar espacioso. Fíjate esto y subráyalo en tu Biblia. Me libró porque se agradó de mí. ¿Por qué lo libró? Porque se agradó. Porque le agradó. Efesios 1:5, Pablo está diciendo en Efesios 1, cuando, déjame leerlo porque vamos a leerlo un poquito antes. Efesios 1, versículos probablemente desde el 4. em, Dice, según nos escogió en él, el Padre que nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, fíjate esto, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Por qué Dios nos bendijo? ¿Por qué Dios nos predestinó? ¿Para qué Dios nos adoptó? La razón es una y solo una: por el puro afecto de su voluntad. Solo porque Dios quiso. Suena muy feo decir porque le dio la gana, porque suena como, pero en realidad es eso, porque Él quiso. No hay ninguna razón más que el puro afecto de su voluntad. Y David dice esto: me libró porque se agradó de mí. Algunas versiones traducen esta frase, me libró porque se agradó de mí, la traducen como me libró y puso su voluntad en mí. Podría ser, pero creo que no es equivocado, creo que en el contexto cabe bien esto que está diciendo, se agradó de mí. Verso 21. Ahora viene un pasaje que es un poco complicado de entender. Verso 21. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Ok, pareciera que aquí tú lees esto y dices, ¿qué onda, David? O sea, ¿cómo te llamas? ¿Modesto? Como que por esto dicen algunos, seguramente esto fue antes del pecado de David y Betsabé, porque claramente David, antes del pecado con Betsabé, tenía un concepto de sí muy alto. Había triunfado en no matar a Saúl, habría triunfado en esa tentación, no solo de no tomar la vida de Saúl, sino protegerle y cuidarle que otros no tomaran la vida de Saúl. Entonces dicen, por eso esto fue escrito antes de lo de Betsabé. Otros dicen, no, probablemente David lo escribió después, pero ¿por qué dice mi justicia, la limpieza de mis manos, no me he apartado de ti? ¿Por qué dice eso? Porque escuchó muy bien cuando Natán le dijo, ¿te acuerdas? Cuando Natán el profeta viene y le dice, este hombre eres tú. Le cuenta esta historia de un hombre que tomó la corderita de su vecino y todo esto, y David se enoja, debe pagar con 4 tantos, no sé qué, y, y le dice, este hombre eres tú. Y David solamente dice, pequé contra Jehová, punto. Y Natán lo que le dice es, Dios lo sabe y te ha perdonado. Y, y David lo creyó. David creyó que Dios lo había perdonado. Sí, David en su justicia él no llegaría muy lejos, pero tiene que creer que lo ha perdonado. Es parte del trato de Dios con nosotros. Es lo que malamente dicen algunos, tú tienes que perdonarte a ti mismo, ¿no? Yo no creo que uno tenga que perdonarse a sí mismo, porque normalmente uno actúa basado en egoísmo. Pero a veces fallamos en creer que Dios nos ha perdonado.
¿Cómo ya? ¿Así nomás? Es así, nomás porque, ajá. Si el arrepentimiento es genuino, si yo en verdad, o sea, porque si el arrepentimiento no es genuino, si digo, perdóname que te fue infiel, esposa, híjole, pues ojalá no vuelva a pasar, ¿no? Obviamente ahí no hubo arrepentimiento, estoy todavía bajo mi propio juicio. Pero cuando el arrepentimiento es genuino, parte de la fe se ejerce en creer que Dios me ha perdonado y me ha hecho justo, no por mi propia justicia, sino con su justicia atribuida a mi nombre. Por eso Judas, al final de la Biblia, dice Judas que Dios puede recibirnos delante de su presencia sin mancha. No dice con las manchas bien lavadas, sino sin mancha. Entonces, probablemente David esto lo escribe al final de su vida y lo que está diciendo es, esto es lo que Dios ha hecho en mí. Y yo lo creo. Lo creo porque yo lo vivo. Eh, una de las cosas que yo creo es que permanecer en la iglesia es un acto milagroso de Dios. Conozco ya muchos años, mucha gente que ha llegado a la iglesia y que no se puede quedar. De hecho, mucha gente con la que yo llegué a la iglesia ya no asiste a la iglesia, ni a esta ni a ninguna otra. Amigos que caminaban en Cristo antes de que yo siquiera conociera que la Biblia era la palabra de Dios, el día de hoy ya no están caminando en Cristo. Es muy común, es muy fácil desviarse. Yo creo que es un milagro. Y como tal, como milagro lo veo yo en mi vida. Y puedo decir, yo permanezco en la iglesia. He sido fiel en asistir a la iglesia, pero yo sé que no ha sido mi justicia, sino la justicia de Dios a través de mí. Pablo en 1 Corintios 15 lo decía así, yo he trabajado más que todos, porque la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero esa gracia no ha sido en vano, por tanto he trabajado más que todos los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero esa gracia no fue en vano. Por tanto, he trabajado más que todos los demás. Pero ojo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Te das cuenta cómo es esta de estas cosas que Dios construye como un retruécano ahí que va dando vueltas y no sabes exactamente cómo explicarlo, pero sabes que es la obra de Dios? Y yo creo que David está diciendo esto. Sí, fui recto para con él. No siempre, pero a partir de que aprendí la lección he caminado. He sido, la gracia de Dios no ha sido en vano, por lo cual Dios me ha recompensado conforme a mi justicia. Pero sabemos que no es su propia justicia. Verso 26. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Me encanta, no dice para con el hombre recto, porque pues no hay nadie. Pero sí puede ser íntegro, puede ser de una sola pieza. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Lo que está diciendo David es que tú eres justo, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y me encanta esa idea. Tú eres mi lámpara, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Es como letra para una canción. Todos hemos atravesado momentos oscuros por distintas razones. A veces son sentimentales, a veces son emocionales, a veces son físicas por motivos de salud, a veces son sociales, pero todos en algún momento hemos atravesado tinieblas y David dice, en ese tiempo de tinieblas, solo tú eres mi lámpara, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Me encanta esa frase, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Versículo 30.
Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. O sea, no solo es lo que Dios ha hecho por mí, sino sé lo que va a pasar. Porque la guerra no ha terminado y van a seguir viniendo ejércitos y problemas y conflictos uno y otra vez, cada semana, cada día, vienen y vienen y vienen. Pero contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. A ver, después de hablar de sí mismo, de lo que él ha vivido y todo esto, dice, en cuanto a Dios, pues él es perfecto. Y su palabra es acrisolada. Acrisolada quiere decir que ha pasado por el crisol, es decir, ha sido puesta en el fuego y purificada. Acrisolada es la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Te acuerdas que al principio dijo, eres mi escudo? Bueno, no solo mío, dice David, es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿A dónde voy a ir? Decía Pedro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Su palabra es acrisolada, sus palabras, su mensaje, su consejo es verdad. ¿A qué roca voy a acudir sino a Él cuando estoy en tinieblas y en oscuridad? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Has visto en los videos de cabras que están en los montes, así todos escarpados y empinados, pero ahí andan? Dice, así, aunque es imposible que yo camine por ahí, pero por ahí he caminado. Es imposible que yo permanezca en la iglesia, pero he permanecido. O sea, es la gracia de Dios, dice David. Quien adiestra mis manos para la batalla. Sí hay batallas, pero no depende de mí. Él es el quien me adiestra, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Mm, El arco no se hace de bronce, porque pues, es muy duro. El arco tiene que ser de madera, de algún tipo de madera, para que al tirar pues, se doble un poco y sueltes y salga la flecha. Pero David dice, estoy usando un arco de bronce y Dios lo hace doblar, ¿no? Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Me encanta esa idea también. No es, yo no me engrandezco, tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Es decir, no voy a regresar hasta que termine esto. Um, los consumiré y los heriré de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, ¿no? Que huyan, que me den la espalda y corran para que yo deseche a los que me aborrecen. Ahora, David, por supuesto, estaba hablando de una experiencia que tenía en cuanto a sus enemigos. Y esto es una realidad para con nosotros, aunque no son los mismos enemigos. Es decir, espero que no estés pensando en tu suegra o tu esposa o tu esposo diciendo, sí, Señor, consúmelos, que, de modo que no se levanten, que caigan debajo de mis pies, humíllalos debajo de mí, que me vuelvan la espalda, que destruye. No, porque no tenemos el día de hoy lucha contra carne ni sangre, pero tenemos tres enemigos que la Biblia claramente identifica. Número uno, el más difícil de todos, yo mismo, mi propia carne, mi propia naturaleza de pecado, mi entendimiento que a veces está corrompido. Dice Santiago que cada uno es atraído y seducido cuando de su propia concupiscencia viene todo esto. Y yo quiero que mi propia concupiscencia esté destruida, arruinada, pisoteada debajo. El mundo también que busca seducirnos y que día con día te ofrece una nueva manera en la que tú puedes vivir sin Cristo. Y también Dios dice, puede derrotarlo. Y el tercer enemigo es Satanás y la muerte.
Y en la cruz, Cristo derrotó, dice Hebreos, al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, sí, yo sé que tenemos enemigos también en esta tierra, pero por ellos tú tienes que orar. Esto es los enemigos que en verdad están echando toda la fuerza para destruir nuestra vida eterna. Verso 42 dice incluso, clamaron y no hubo quien los salvase. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un pacto con Dios, porque ellos no son del pueblo de Dios. Aún a Jehová, mas no les oyó. No cualquiera que clama a Dios es un hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, mas no hijos de Dios. Hijo de Dios, dice Juan, es solo aquel que le ha recibido, que cree en su nombre. A ese Dios le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Como polvo, dice después, como polvo de la tierra, los molí, como lodo de las calles, los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía me servirá. ¿De qué está hablando acá? Entonces yo puedo decir, Señor, pues yo también quiero ser cabeza de naciones y que todos me sirvan. No, yo creo que en esta porción tenemos que ver a David como un tipo de Cristo, como un tipo de Cristo que también fue a la muerte y triunfó en la muerte, que también fue traicionado y aborrecido y despreciado, pero que nunca tropezó, ni cayó, ni tuvo injusticia en él. Y que ahora en su justicia, él sí, el descendiente de David, el hijo de David, Dios mismo, él sí dice que ahora él es cabeza de naciones y que pueblo que yo no conocía me servirá. Nosotros, un pueblo que no era un pueblo del parte del pacto, éramos gentiles, sin Cristo, sin esperanza en este mundo, ahora hechos siervos de Dios. Los hijos de extraños, dice, se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Y me encanta eso. Dios dice, le voy a obedecer. Él va a hacer en mí una obra de modo que pueda obedecerle. Es mi anhelo. La cantidad de veces y momentos durante el día que me cuesta obedecer, un día se va a acabar. A los extraños, dice, se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. En cambio, eso soy yo. Los que somos de su pueblo seremos así, eh, llamados a obedecer y podremos obedecer, pero los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Y me encanta el verso 47. Viva Jehová. Me encanta. O sea, si fuera mexicano David, hubiera dicho, no sé, chique de buna la bim bomba, chique de, o sea, está echando porras, ¿no? Chique de bum bombito, chique de bum bombito, Cristo, Cristo, qué bonito. O sea, es como que no se aguantan. El salmo es así, es apasionado. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Y esto lo dice, Pablo lo utiliza para decirlo como si Cristo estuviera diciéndolo en Romanos. Eh, Cristo va a confesar a Dios entre las naciones. Y cuando cantamos a Cristo, Él está cantando junto con nosotros. Verso 51. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Entonces David parece que está pensando en la promesa que Dios le había dicho. ¿Te acuerdas? De tu descendencia levantaré un rey cuyo reino no tendrá fin. Y David dice, Él va a hacer esto para mi descendencia para siempre. Y lo que nosotros podemos ver es que Dios va a exaltar a Cristo gloriosamente para siempre. Y a nosotros nos ha dado el privilegio de que ese Dios glorioso que está siendo exaltado, ese es el Dios glorioso al que podemos clamar.
Qué salmo tan impresionante. Y como te digo, si es que está en la Biblia 2 veces, es porque Dios quiere decirnos algo. Dios quiere decirnos, te estoy escuchando, puedes clamar a mí. Yo quiero ser, ¿te acuerdas lo que decía al principio? Yo quiero ser tu roca, tu fortaleza, tu libertador, tu Dios, tu fortaleza en el que confías, tu escudo, el fuerte de tu salvación, tu alto refugio, tu salvador. Quiero librarte de violencia. Solo invoca a Jehová. Dios quiere ser eso. Él puede ser eso. Porque entre otras cosas, día con día, todos necesitamos eso. ¿Qué te parece si oramos? Señor, gracias porque pues nosotros, Señor, necesitamos un refugio, una roca, alguien que nos sostenga, que nos fortalezca. Nuestras fuerzas son pocas o nulas, nuestra capacidad tan escasa. Señor, pero tu Espíritu puede venir sobre nosotros. Envía tu Espíritu, Señor, para que como David podamos experimentar esto y con fe poder clamar a ti, Señor, ven, ven, Señor. Haz temblar la tierra, ven sobre nosotros. Te necesitamos. Estamos algunos, Señor, con ligaduras hasta el Seol. La muerte está a un paso. Ven sobre nosotros, Señor. Tu Espíritu Santo haz descenderlo sobre nosotros, Señor. El día de hoy, no mañana, Señor. Hoy necesitamos, con urgencia necesitamos el día de hoy un Salvador de nuestros pensamientos, de nuestras tentaciones, de nuestra propia concupiscencia. Al enemigo, Señor, nuestra carne, el mundo, a Satanás, pisotéala tú y exalta a tu Rey. Y ayúdanos, Señor, a exaltar tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.